Muy buenas tardes todos. Sean cordialmente bienvenidos al webinario de esta semana, que esta forma parte del módulo Avances en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas en la niñez, que es una línea estratégica que el Instituto Nacional de Salud impulsa con el firme compromiso del bienestar integral de nuestra infancia y la adolescencia. A nombre de nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, expresamos nuestro agradecimiento por su presencia, su activa participación en este espacio de diálogo intersectorial y reflexión colectiva. Este webinario enmarca dentro de los esfuerzos del Instituto Nacional de Salud para promover el conocimiento aplicado y la articulación de buenas prácticas a una temática de alta prioridad como es el tema que nos toca este día. La actividad física y la nutrición como pilares fundamentales para la prevención en el abordaje de las enfermedades cardiometabólicas en niñas, niños y adolescentes. Nos honra presentar a nuestra invitada especial, la licenciada Carolina Figueroa, que es una destacada nutricionista deportiva con más de 20 años de trayectoria profesional al servicio de alto rendimiento de la salud integral y la excelencia técnica en el ámbito deportivo. Su experiencia abarca el acompañamiento especializado a selecciones nacionales y atletas de élite, incluyendo clasificados a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales y competencias internacionales de primer nivel en disciplinas tan exigentes como remo, atletismo, natación, gimnasia, fútbol, ciclismo y triatlón, entre muchas otras. Actualmente, la licenciada Figueroa dirige la clínica Caro Nutrisport, Centro de Referencia en Nutrición Deportiva y Bienestar Integral, donde articula ciencia, experiencia y sensibilidad humana para potenciar el rendimiento físico y la salud metabólica de sus pacientes. Su liderazgo ha sido clave en instituciones como FESA, donde se desempeñó como jefe de área médica y de nutrición y del proyecto RESA, donde ejerció como directora técnica promoviendo la integración de la nutrición en políticas públicas y además contando y colaborando con el AJ Fitness Honduras y en diversas selecciones deportivas regionales, consolidando su impacto en Centroamérica. Además de esta sólida carrera profesional, Carolina Figueroa ha sido una atleta centroamericana y mundialista en remo y atletismo, con múltiples medallas internacionales y récords nacionales vigentes en remo indoor desde el 2004. Esta vivencia deportiva le otorga una perspectiva integral que combina conocimiento técnico y empatía y compromiso con el desarrollo humano. Su excelencia ha sido reconocida en el primer lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador y la distinción Espiga Dorada, otorgada por sus méritos deportivos. Su formación académica es rigurosa y constante actualización, licenciada en nutrición con diplomados y posgrados en nutrición deportiva, trastornos alimentarios y bienestar en la Universidad Anáhuac de México y en nutrición aplicada en deportes específicos en Francis Holloway, Argentina. Ella está certificada internacionalmente por el ISAC niveles 1 y 2 y por la IFBB como Personal Fitness Trainer y Advanced Bodybuilding Specialist, con lo que refuerza su perfil multidisciplinario y su capacidad en la intervención de alta exigencia. Ha sido ponente en congresos especializados en El Salvador, Honduras y Colombia, y su voz es reconocida como referente regional en nutrición del deporte. Licenciada Figueroa, gracias por acompañarnos aquí en el instituto y con todos en el webinario. Estamos convencidos que su ponencia nos brindará aprendizajes significativos, tanto en el plano profesional como en el personal, y contribuirá a la construcción de estrategias más eficaces, inclusivas y sostenibles en el campo de la salud infantil y adolescente. Sea bienvenida, el auditorio es suyo, licenciada, y después nos unimos para las preguntas. Bienvenida. Muchas gracias, doctor, por esta presentación tan importante para mí. Gracias al instituto, gracias a la doctora Sandoval por esta oportunidad, que es un medio para poder hacer una concientización y poder tomar estrategias reales en base a la realidad de nuestros niños para poder evitar estas enfermedades cardiometabólicas. Vamos a iniciar con una noticia que es reciente, ¿verdad? De la obesidad y el sobrepeso infantil, cómo va aumentando, no solo en El Salvador, sino que esto es a nivel mundial. Y la UNICEF destaca que niños y niñas adolescentes están expuestos
a una alimentación muy alta en azúcar, ultraprocesados, y se pide una prevención del sobrepeso y la obesidad. En el artículo de las Naciones Unidas, que es el más reciente, se ve cómo la alimentación realmente se ha convertido en un negocio, cómo los entornos alimentarios ponen en peligro el bienestar de la infancia y de todas las familias. El documento hace un recorrido a nivel global de cómo los entornos alimentarios no saludables en los que crecen los niños y las adolescentes están fomentando una alimentación dañina y pobre en nutrientes. Y aquí eso es bien importante porque cada alimento nos nutre. Siempre tenemos que pensar en el alimento, qué es lo que nos está aportando, pero con este bombardeo constante de ultraprocesados es como se está dando este aumento de sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, incluso en países en los que aún se enfrenta una desnutrición infantil. Aquí les comparto, vamos a ir compartiendo varios estudios como para ir viendo realmente cómo es el impacto de la nutrición y el ejercicio en este tipo de enfermedades. Realmente es un pilar fundamental en la prevención de enfermedades cardiometabólicas, ¿verdad? En este estudio, ¿verdad? Las enfermedades, se estudió la hipertensión, cómo a través del ejercicio y una buena alimentación se puede prevenir hipertensión, diabetes tipo 2 y que realmente tienen el origen en la infancia y los factores de riesgo, ¿verdad? Como la obesidad, la dislipidemia y la resistencia a la insulina pueden manifestarse en etapas tempranas de la vida. Los primeros 1000 días desde la concepción hasta los 2 años son especialmente críticos y aquí quiero hacer una pausa porque realmente cada etapa del crecimiento y desarrollo de los niños es importante no solo dar la calidad del alimento, sino que dar también las mezclas de los alimentos necesarios, de los macronutrientes, es decir, proteínas, carbohidratos saludables, integrales y grasas saludables, para que también nos ayuden a tener un metabolismo adecuado y que vayamos llenando todos los requerimientos, no solo calóricos, adecuados para su crecimiento y desarrollo, para el desarrollo cerebral, para poder tener un movimiento saludable, es decir, incluso si quieren optar por una práctica deportiva y para que vayamos dando las vitaminas y minerales necesarios en cada una de estas etapas. Cada etapa es una oportunidad, ya que la nutrición durante cada periodo puede tener efectos duraderos en la salud metabólica a través de mecanismos epigenéticos, ¿verdad? Que están condicionados realmente por la decisión o la alimentación que se toma en cada familia y los programas de desarrollo. Y tanto la desnutrición como la sobrenutrición en la primera infancia aumentan el riesgo de ese tipo de enfermedades en la edad adulta. Y aquí quiero mencionar también que incluso la cantidad de tejido adiposo que podamos tener en estas etapas nos predisponen a la edad adulta en que tengamos realmente una salud metabólica y seamos más sensibles incluso al incremento de grasa. Y los patrones de intervenciones de dietas eficaces son dietas ricas en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, incluso frutos secos, grasas saludables, que se asocian realmente a una dieta mediterránea que tiene un menor riesgo cardiometabólico. El consumo elevado de alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, que es como lo más frecuente en el día a día, incluso podemos observar que en cafetines o en restaurantes o incluso a la vuelta de la esquina, realmente incluso adentro de algunos centros todavía estudiantiles, se pueden ver jugos procesados que realmente la cantidad de azúcar es muy alta. Las grasas saturadas, ¿verdad? Cereales refinados, que están relacionados con un mayor riesgo de obesidad, hipertensión y síndrome metabólico. El asesoramiento dietético
a largo plazo que comienza realmente en la infancia, porque cada edad es una oportunidad de crecer y que realmente los indicadores importantes, como por ejemplo la estatura, no se quede detenida, ¿verdad? Que lleve la curva adecuada, el peso adecuado realmente para la estatura, ¿verdad? Para poder tener un camino adecuado con mejoras sostenibles en la calidad de vida de esos niños, mejorando datos importantes como colesterol, la regulación de la glucosa, incluso las transaminasas, ¿verdad? Que son las enzimas hepáticas que están siempre relacionadas con un buen rendimiento y también con una buena salud cardiometabólica. Intervenciones combinadas con nutrición y actividad física adecuada, acorde a la edad, son más eficientes, son más eficaces, especialmente en poblaciones de alto riesgo o incluso minoritarias. En la asociación de la composición corporal, y ya vamos a hablar un poquito también de antropometría, y la actividad física están directamente relacionados con los factores de riesgo cardiovascular en los niños y en los adolescentes. Por ejemplo, en este estudio de PubMed tuvo como objetivo investigar la asociación entre la composición corporal, los niveles de actividad física y la condición física con diversos factores de riesgo. Entonces también estamos tomando en cuenta incluso cómo está esta condición física, porque no solo es realmente hacer un ejercicio o hacer determinados minutos de movimiento de algún deporte, sino que hay que evaluar también el contexto, la realidad de los niños que se les va a estar dando el tipo de actividad junto con la nutrición adecuada. Y eso en niños y adolescentes. Recordemos que cada etapa es diferente y se pueden dar un poquito más de exigencias a través de la actividad física, ¿verdad? En este estudio, se encontró realmente que un menor porcentaje de grasa se asocia significativamente con una mejora del perfil de factores de riesgo cardiovascular. Incluye mejoras de la presión arterial, del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos y sensibilidad a la insulina. Incluye mejoras del IMC también, que es la relación, pues como ya sabemos, del peso y la estatura. A mayor masa muscular también se correlaciona con beneficios para la salud cardiovascular. El músculo realmente es como nuestra pensión a futuro, es lo que nos va a ayudar al movimiento, a ser unos adultos independientes, a tener mayor fuerza, independencia y nos va a ayudar a prevenir muchísimas enfermedades. Y niveles más altos de actividad física pues mejoran no solo la condición aeróbica, sino que también sí está directamente relacionado con una mejora de estos perfiles. Entonces, en la importancia de la actividad física, debe de realizarse, fíjense bien, en los niños de una forma lúdica, es decir, que lo disfruten. Recordemos que el deporte es una oportunidad no solo de movernos y de tener la cantidad, digamos, de minutos que se recomienda realizar durante la semana, sino que también estamos fortaleciendo el corazón, los pulmones, estamos no solo previniendo ese tipo de enfermedades, ayuda a la salud mental, nos ayuda a desarrollar más habilidades. Yo siempre recomiendo que incluso no solo es importante hacer un deporte, sino que probar diferentes deportes. En esos también se puede encontrar muchísimos niños talento que luego incluso terminan representándonos y compitiendo. Y no es ese el enfoque, si bien es cierto, desde un inicio es como prevenir enfermedades, pero también no podemos dejar a un lado que estamos desarrollando muchísimas habilidades en las cuales podemos encontrar a través de la antropometría muchos niños talentos.
¿Y a qué nos referimos con una alimentación adecuada? A ver, regula no solo el peso corporal, sino que mantiene niveles saludables, como hemos mencionado, de glucosa, colesterol, triglicéridos, entre otros, favoreciendo crecimiento y desarrollo. Y aquí volvemos a mencionar incluso de la American Heart Association, cómo recalca este tipo de alimentos de la dieta mediterránea y limitar los azúcares añadidos, las bebidas, los ultraprocesados, ¿verdad? Fomentar la hidratación con agua e incluso el monitoreo de ciertos exámenes de laboratorio y la práctica deportiva. En esa tabla, en esa pirámide de la dieta mediterránea, hace un énfasis en el movimiento. Si se fijan, en la parte de abajo nos da como la riqueza acorde a las técnicas o las actividades culinarias. Y esto viene desde la familia. Estos hábitos tenemos que trabajar muchísimo con las familias porque de repente incluso queremos que nuestros niños se muevan, pero los padres de familia son sedentarios o no han tenido este hábito de inculcar el movimiento a través del deporte, el compartir en la mesa los alimentos y dejar a un lado los dispositivos, el fomentar el consumo de agua, el tener meriendas prácticas como frutas, incluso se hacen muchísimas mezclas saludables de carbohidratos complejos con proteínas y no optar por las meriendas realmente prácticas que estamos acostumbrados en el día a día, ¿verdad? También es importante en esto ir trabajando la salud mental a la par, porque no hay ningún alimento realmente que vayamos a decir es malo este alimento. Todo depende de las cantidades y la frecuencia con las que lo estamos dando, porque no podemos dejar a un lado también que son niños y tienen algunas actividades en donde comparten, pero debemos de ir encontrando ese equilibrio y hacer un énfasis también en cuáles alimentos son importantes para crecimiento y desarrollo, no dejar a un lado las proteínas de alto valor biológico, fomentar incluso hasta la creatividad de la preparación de los alimentos en la familia y cómo podemos ir teniendo este equilibrio para que también luego lleguen a la edad adulta y no quieran estar optando por una alimentación que a lo mejor en la infancia tuvo cierta restricción. Acá hacemos un comparativo de la dieta mediterránea y cómo incluso la UNESCO en los links hace una referencia de diferentes documentos, artículos, en donde respalda el por qué los beneficios de una dieta mediterránea versus una dieta occidental. Debemos de aprovechar el origen de los alimentos, todo lo que tenemos de temporada, la riqueza de nuestras frutas, la variedad de todas las verduras y toda esa riqueza, incluso de los carbohidratos complejos, porque realmente incluso se llega a creer de que un carbohidrato puede ser malo cuando el carbohidrato, su composición es muchísima agua, lo quitamos de la alimentación, perdemos peso y lo reincorporamos y vemos un aumento en la báscula y creemos que es culpa de algún alimento y realmente no es así. La clave está en el balance y ir incorporando acorde a las necesidades, acorde a la edad de los niños, ¿verdad? Eh, También el grado de procesamiento, porque puede ser incluso un alimento rico en nutrientes, pero ¿qué pasa? Que el uso excesivo incluso de aceites en casa se ve modificado y ya cambia realmente la ingesta calórica de este alimento y pequeños detalles hacen una gran diferencia en sobrepeso y la obesidad. Tener una variedad, una diversidad de alimentos ayuda muchísimo también a poder ir evitando algunas deficiencias nutricionales, como por ejemplo el hierro,
que es importantísimo y es un mineral que no se puede dejar a un lado y que tampoco se puede suplementar a ciegas, sino que siempre debemos de tener el panorama completo. Entonces, todos esos factores ayudan y tienen un gran impacto en la salud y que está asociado directamente al riesgo de estas enfermedades crónicas. En las guías alimentarias para la familia salvadoreña, y menciono esto porque eso es un trabajo en equipo. La familia es el equipo, junto con el médico, pediatra, la nutricionista. Si en un dado caso se tuviera algún preparador físico, en el caso de los adolescentes, y este trabajo multidisciplinario hace una gran diferencia, pero la familia hay que hacer muchísimo énfasis en la preparación diaria de las comidas, no solo con la variedad, sino que qué es lo que vamos a estar utilizando, las formas de cocinarlo, porque también recordemos que el tiempo de cocción tiene mucho que ver también hasta para asimilar algunos nutrientes. Consumir un mínimo de 3 porciones de verduras, 2 frutas frescas al día. Las frutas realmente son prácticas, como les estaba mencionando, para llevar incluso hasta en una lonchera, no solo en un niño, sino que incluso en un adulto. Incluir alimentos diarios, por lo menos ricos en proteína. También se recomienda sazonar con hierbas y no tanto con todos esos alimentos que ya vienen ultraprocesados y que creemos de que no pasa nada con estar incorporando aderezos a diario y sin medirlos, y realmente sí se ve afectado el peso con el largo del tiempo y el consumo excesivo. Y el agua, pues que realmente el agua es vida. Necesitamos fomentar ese hábito de que cada niño, cada miembro de la familia incluso porte su botella con agua y realizar la actividad física, pues por lo menos lo ideal fuera 30 minutos todos los días, eso hablando como un enfoque integral en familia. Entonces, entre la sinergia de la nutrición y la actividad física, realmente cuando se combinan y tenemos un aumento del gasto calórico, y no podemos dejar a un lado en este tema el poder llenar la tasa metabólica basal, que son las calorías mínimas necesarias que necesitamos para que los órganos estén funcionando adecuadamente, porque a veces creemos que estar en un plan de alimentación es dejar de comer o vamos a sufrir, vamos a aguantar hambre, y no se trata de eso, sino que se trata de poder llenar ese requerimiento y a esta base poder ir incorporando la energía que se necesita para el rendimiento escolar y la energía que necesitan los niños y los adolescentes para poder rendir también deportivamente y poder inculcando hábitos que establezcan un estilo de vida para que cuando sean adultos tengan estos hábitos y sean protectores frente a todas estas enfermedades. Esta es como la recomendación realmente de la OMS, que es a nivel de niños de 5 a 17 años, pero siempre me gusta recalcar que cada contexto es diferente en la toma de decisiones, ¿verdad? Que se recomienda al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Y aquí quiero detenerme un poco porque a veces también está el mito de que los niños no pueden hacer, por ejemplo, una actividad de fuerza, pero la fuerza ya está incorporada en este tipo de movimientos, por ejemplo, en los saltos, en el fútbol o incluso cuando estamos haciendo bicicleta. Todos los deportes realmente ya llevan fuerza. A veces creemos que fuerza es ir al gimnasio o estar en la casa y levantar una barra de 42 libras y ponerle discos. Y no se trata de eso. Si bien es cierto, un adolescente ya puede optar por otro tipo de entrenamiento de fuerza,
pero todo es dosificado y no se nos puede olvidar que también tienen que disfrutar esta actividad. El limitar el tiempo hoy en día, el uso de pantalla es como lo más común, incluso en los restaurantes o incluso en casa a la hora de los tiempos de comida. No solo los niños, sino que incluso se ve en la familia que pueden estar más prendidos de las pantallas y no prestar atención realmente a ese momento importante que cuando venimos a sentir ya comimos rápido, no disfrutamos los alimentos y realmente es una conducta que también mejora la condición de salud. Entonces, tenemos que recalcar esto en las familias, en los niños, en los adolescentes, para que tengamos un impacto positivo. El papel de la familia junto con la escuela también es importante, el poder ir creando ambientes saludables, el poder también ser imagen y no solo ser la familia, ser realmente el pilar fundamental, sino que también garantizar, por ejemplo, en las escuelas y los colegios, opciones de alimentos saludables. Se hizo una regulación de los alimentos, pero hoy en día sí se ha ido reincorporando algunos alimentos ultraprocesados nuevamente, que sí se necesita hacer una nueva regulación en los centros escolares para poder evitar el consumo a diario que realmente afecta, aún teniendo la práctica deportiva adecuada. Vamos a hablar un poquito de la antropometría que nos ayuda muchísimo en la prevención de este tipo de enfermedades. ISAC es la Asociación Internacional Avanzada de Cineantropometría. Cineantropometría significa mediciones del cuerpo humano. Este es un sistema estandarizado de medición antropométrica a nivel mundial que garantiza no solo la precisión, sino que también la fiabilidad y comparabilidad de los datos entre los diferentes evaluadores y las poblaciones. Los antropometristas certificados por ISAC utilizan técnicas y puntos anatómicos específicos para tomar medidas, lo que reduce el error y aumenta la calidad de la información obtenida. Esto es muy útil desde niños, adolescentes, adultos, incluso adultos mayores, en donde el crecimiento y el desarrollo son dinámicos en los niños. Estamos en constante cambio. Y la antropometría es crucial. ¿Por qué? Porque detecta un riesgo nutricional, nos permite identificar un sobrepeso, una obesidad, incluso una desnutrición, a veces enmascarada por el peso, porque el peso no nos dice mucho más que un número en la báscula y la distribución de grasa corporal. Factores claves en la salud cardiometabólica y otras comorbilidades. También nos permite monitorear el crecimiento y el desarrollo. Evalúa si el crecimiento es armónico y si hay cambios significativos en la composición corporal a lo largo del tiempo, que pueden indicar problemas de salud o éxito en las intervenciones no solo nutricionales, sino que en salud. Y también individualiza las intervenciones porque proporciona datos específicos de cada paciente para adaptar planes de nutrición, incluso planes de actividad física. Aquí es donde vuelvo a mencionar que se pueden detectar incluso talentos, considerando no solo el peso, sino que la cantidad de masa muscular, ósea y grasa. Y también se va evaluando el impacto incluso en programas, por ejemplo, en grupos de niños o en algún grupo de deportistas que sirve también para medir no solo la efectividad de los programas deportivos, sino que también para medir el impacto del tipo de alimentación, incluso de hidratación que se está llevando a cabo. Estas son imágenes reales de certificaciones que se dan aquí en nuestro país, que se dan una vez al año con antropometristas niveles 3,
pero realmente también son niveles 4 porque nos han dado evidencia científica, Francis Holway y Marcos Lovera. Em, Estos protocolos de estas medidas estandarizadas, por ejemplo, en niños podemos medir peso, talla parado, talla sentado, la envergadura que nos ayuda incluso a seleccionar talentos y incluso con talla parado, talla sentado y los datos individuales de cada niño podemos hacer una proyección de la estatura, pliegues importantes para poder determinar porcentaje de grasa, el pliegue tricipital, subescapular, supraespinal, abdominal, muslo y pierna. En los perímetros, perímetro cefálico, perímetro braquial y fuerza máxima. Y los diámetros que nos miden los huesos, está el diámetro humeral, femoral y el biestiloideo. Y las variables calculadas y derivadas para poder determinar esta composición corporal que se pueden utilizar. La primera que conocemos y que incluso no solo se utiliza para salud, sino que también en deporte, en niños que ya tienen incluso una práctica deportiva, porque recordemos también que hay niños que no solo tienen como el hábito de, hoy en día es como bien común el fútbol, pero también de repente pueden tener otra práctica deportiva como natación o algún otro deporte, que es el más utilizado, el índice de masa corporal. El porcentaje de grasa es una de las variables, como les mencionaba, más importantes y se calcula a partir de la sumatoria de todos los pliegues cutáneos mencionados, utilizando ecuaciones específicas, porque de repente podemos tener un niño que no se le pueden medir todos los pliegues, pero para eso tomamos la decisión de qué ecuación utilizar para poder determinarlo y poder tener un indicador en el cual lo podemos ir monitoreando para poder prevenir todos estos riesgos cardiometabólicos. La masa libre de grasa es importante, ¿por qué? Porque incluye los músculos, los huesos, los órganos. Recordemos que somos muchísima agua y es un indicador importante no solo para la salud muscular, sino que también ósea. Y la masa muscular, el músculo, si no se usa, se pierde. Y eso desde niños hasta adultos mayores. ¿Tá? Entonces, es importante también incluso seleccionar de todos los protocolos estandarizados con cuáles vamos a estar monitoreando. No solo un niño, se puede monitorear incluso muchísimos grupos de niños de diferentes edades y está comprobado que tiene realmente un impacto en la salud. El somatotipo también y los índices de adiposidad en donde podemos seleccionar la toma de 2, 4, 6, incluso hasta 8 pliegues que se adapta en base a la población. En las conclusiones, ¿verdad? Existe una relación entre una intervención oportuna y adecuada de la dieta y el ejercicio como preventivo de enfermedades cardiometabólicas. Practicar ejercicio de una forma lúdica y evitar el sedentarismo frente a pantallas y así se previene todas estas enfermedades. Y el monitoreo continuo de todos estos indicadores de crecimiento y desarrollo nos van a ayudar a prevenir el riesgo de padecer estas enfermedades. También no podemos dejar a un lado las deficiencias de vitaminas como vitamina D y hierro, que sí afectan el rendimiento escolar y deportivo. Por lo tanto, también se deben implementar políticas públicas saludables para los centros escolares con alimentos nutritivos. Y la sarcopenia se inicia a edad temprana. El músculo, si no se usa, se pierde. Gracias. Muy amable, gracias, licenciada. Interesante lo que nos acaba de exponer. Tengo varias preguntas y otra parte, en la otra parte de comentarios para poder ver esto que me han llegado aquí. Mencionó todavía la parte de la actividad física que se tiene que estar desarrollando, pero la pregunta es, según los últimos metaanálisis que se han analizado de actividad escolar, prácticamente el 63% de los colegios que entran en estos metaanálisis, tanto de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, prácticamente no practican el tiempo adecuado de deporte.
Entonces, se está demostrado científicamente esto. Para su opinión, ¿qué es lo que está pasando y qué se debería de hacer propiamente en también en nuestras actividades, en nuestras escuelas y colegios? Realmente es una realidad, incluso yo lo vivo con mi hijo, porque antes incluso las horas de estar en el colegio eran más cortas y teníamos prácticamente que las tardes como para salir y disfrutar, ir al parque, pero hoy no, hoy hay más actividades, incluso actividades que se tienen en la pantalla, en una computadora. O sea, todavía están sentados y con muchas tareas. Entonces, ¿cuánto se realiza realmente si venimos a ver de actividad física? Pues son como los 20 minutos que se tiene, 20 a 30 del recreo máximo, eso tomando en cuenta que si el niño se mueve, pero actividad física en sí como materia se tiene prácticamente que 2 veces a la semana, entonces no cubrimos. Entonces ahí viene el trabajo como profesionales en salud, incluso en los centros educativos, de promover una práctica deportiva y hacer más énfasis en las familias, en el movimiento, en ir y desarrollando otras habilidades. Por ejemplo, hay algunas instituciones que tienen incluso academias deportivas, ¿verdad? Pero hay algunos clubes incluso en ciertas zonas donde se puede inscribir el niño en una actividad como fútbol. Pero también hay que ponernos, como decimos, los pies en la tierra, cuál es la realidad de cada población, de cada zona, y qué es lo que podemos recomendar. Pero sí hace falta muchísima educación alimentaria, nutricional y qué ejercicio, qué movimientos pudiéramos hacer. No solo a nivel de familia, sino que dentro de cada área donde tenemos a las diferentes poblaciones. Gracias, licenciada. Me hacen una pregunta muy interesante que la tenía también por acá el doctor Cristian Romero. Nos hace una pregunta muy interesante. Dice, si por motivo de tiempo y recursos de lo que usted estaba planteando y como padre también lo estamos viendo y como mi área es la pediatría también, entonces, si yo tuviera que escoger, si usted tuviera que escoger ahorita para todo el auditorio, si tuviéramos que escoger tres medidas antropométricas, ¿cuál sería de las tres medidas antropométricas la que más se relaciona con su estado de nutrición y desarrollo corporal? ¿Qué número de medidas mínimas recomendaría para poder seguirla y que los profesionales que están escuchando y que van a seguir escuchando cuando vean los videos, podría usted recomendar? Bueno, la estatura es un indicador que es indispensable, ¿verdad? Porque tenemos que irlo monitoreando. El perímetro braquial con una sola medida. De hecho, en ISAC Global, si ustedes ingresan, ahí hay muchísimos también papers en donde nos refieren no solo a deportes, sino que a diferentes tipos de enfermedades. Y es sencillo realmente, por ejemplo, sacar el perímetro braquial, pero también la sumatoria de pliegues, incluso el pliegue abdominal y el pliegue tricipital, si estamos ya hablando como de pliegues específicos como para poder irlos monitoreando, están directamente relacionados con un buen o un mal funcionamiento de la insulina y también incluso están relacionados con exámenes de laboratorio, por ejemplo, en niños que pudieran tener colesterol o triglicéridos inadecuados. Eh, Otra medida también, incluso la circunferencia abdominal. Entonces, digamos que ahí depende también de qué niño es el que vamos a monitorear y si tenemos, como decimos en este caso, como unas medidas sencillas que podemos ir midiendo. Habría que ver las necesidades también de la toma de otro tipo de medidas realmente variables. Tenemos más de 42 variables para poder medir, pero necesitamos en muchos momentos eh, tener algo más práctico y que realmente tenga un impacto en la salud. Ahora bien, con el tiempo de la práctica deportiva, yo siempre he dicho que lo más cercano es lo mejor. Por ejemplo, hay algunos adolescentes que ya tienen como un hábito de ir al gimnasio o de repente pueden tener un par de mancuernas en casa, ¿verdad? Esto es en el caso de este tipo de chicos que sí ya quieren ver un incremento o un mejor desarrollo de su masa muscular. En el caso de los niños, el parque realmente en la cancha es
es algo como bien accesible, 15 minutos, de hecho, no todos los minutos que se recomiendan a diario, pero fíjense cómo realmente poco puede tener un impacto de 15 o 20 minutos diarios a nada. Todo es ir teniendo el hábito porque excusas realmente sobran, pero de hecho hasta en espacios pequeños se puede hacer un entrenamiento divertido en donde el niño no siente realmente que está haciendo como un entrenamiento, como que fuera un castigo o algo porque lo estoy haciendo porque ni modo, me han dicho que tengo que dar como este número, ¿verdad? Ya sea de un pliegue o en la báscula, pero que realmente es de ingeniarnos en los espacios que tenemos. Recursos realmente no necesitamos más que el movimiento, más que saltar, más que ver de qué forma podemos hacer hasta un HIIT en niños, que es un entrenamiento que tiene un poquito más de intensidad, que requiere de menos tiempo, pero que tiene un impacto positivo en la salud. Gracias, licenciada. Sí, porque por la respuesta. Le retomo la respuesta al doctor Romero, la pregunta al doctor Romero, y yo le hago la otra pregunta que también igual me acaba de llegar aquí. Me dice, si ya me dijo lo de las medidas, ahora, ¿qué de todos los alimentos, qué le recomendaría usted a los profesionales y a los padres de familia que comenzaran a disminuir? Si a mí me pusieran todavía igual tres alimentos todavía que dijera, deje de consumir esto, ya que mencionó al inicio de de su ponencia, de que prácticamente la alimentación se ha convertido ahora en un negocio. Entonces, me encantó esa palabra todavía, porque cómo se está negociando con la salud, con todos los ultraprocesados. Pero, y usted lo mencionó, que no vamos a poder evitarlos completamente porque no hay todavía no se ha hecho todavía, no se ha elaborado todavía las nuevas guías. Pero si me dijera ahorita qué alimentos disminuiría, ¿cuáles serían? Bueno, primero las bebidas altas en azúcar. Yo le Bastante. llamo jugos tóxicos porque tienen realmente evidencias y hay estudios, de hecho, a nivel nacional, cómo afecta incluso la función renal. Entonces, de entrada estos, porque son altos en azúcar y dejemos a un lado la cantidad de calorías, porque de repente pues, nos podemos poner a comparar, pero toda esa cantidad de azúcar en una cantidad pequeña de líquidos. Ese sería uno. El segundo, todas aquellas harinas, todos los que vienen, mire, realmente lo que nos llama la atención no es en sí el azúcar, porque si ponemos a un niño o a un adulto a comerse una libra de azúcar, no lo hace. Pero lo que le encanta al paladar es la mezcla de azúcar con grasa, las bollerías que decimos, por ejemplo, el pancito dulce. Entonces, todas estas harinas mezcladas con azúcar no necesariamente es como decir ya no, sino que simplemente también es poder decir, por ejemplo, en una piñata, porque tenemos que ver la realidad, un cumpleaños, una porción, pero es diferente comprar un pastel para 24 personas cuando en la familia solo son de repente cuatro. Entonces, eso, el ir educando en eso, en que no querer ir y tener esos atracones, ¿verdad? Y el tercero, pues diría yo que todas esas grasas saturadas, de repente no tenemos una cultura de poder leer una etiqueta. O sea, nos vamos con la portada del producto que dice libre de gluten, libre de, y creemos que es libre de la mayoría de cosas y no vemos que la porción realmente es pequeña y que si nos comemos en sí todo el producto es alto en grasas saturadas, trans y tenemos bastante aporte calórico. Gracias, licenciada. Y nos hace una pregunta aquí. Una niña de 10 años, pese a que se alimenta adecuadamente, hace ejercicio, pero no gana de peso, ¿qué otras medidas podría usted recomendar? Bueno, yo siempre soy partidaria de tener la radiografía completa de exámenes de laboratorio. ¿Por qué? Hay que tener en claro cómo están sus niveles, por ejemplo, de ferritina, niveles de vitamina D, cómo es la ferritina, recordemos que es la radiografía de la hemoglobina, entonces nos anticipamos a ver cómo está su función hepática. Partiendo de eso, podemos hacer un plan de alimentación y a veces se tiende a creer que solo el consumo de proteínas ayuda al desarrollo
o a tener un poquito más de peso, de ganancia de masa muscular. Y es el ejercicio junto con toda la distribución de macronutrientes. Los carbohidratos, no hay que tenerle miedo. El carbohidrato yo lo relaciono con como el cemento. La proteína es como aquellas, los pilares que detienen el edificio, pero el cemento es el carbohidrato, entonces no lo podemos dejar a un lado y tampoco hay que tener miedo de decir, se va a comer, por ejemplo, un alimento hipercalórico. Ahí es cuando yo vuelvo y recalco el contexto, porque no podemos estar solo en prohibiciones también, porque todo depende. Por ejemplo, un sorbete, como decimos, una paleta, ¿es malo para esta niña? Sí o no. ¿En qué cantidades? Entonces no podemos tampoco optar como una restricción total, sino que debemos de encontrar ese equilibrio y no tenerle miedo a los alimentos. Gracias, licenciada. Con respecto a la pregunta que hacíamos, y usted nos respondió muy bien, que primero quitar las bebidas carbonatadas. Y aquí veo que viene una pregunta que nos hace Mauricio Alvarado. ¿Cuál entonces sería el beneficio de aquellas bebidas que nos dicen que son dietéticas? De las que son libres de azúcar. Miren, recordemos que al final es un ultraprocesado, pues, porque siempre tienen otros ingredientes y tienen incluso algunas un exceso de sodio. Entonces, siempre hay que promover, a mí recalco lo de la fruta. Incluso se pueden hacer jugos de fruta que va a ser más nutritivo, ¿verdad? Ahora bien, si nos ponemos a pensar, sí, pero ¿cuál va a ser como el beneficio? Si yo me tomo, estamos en una reunión y de repente están las dos opciones, una libre de azúcar y una súper alta en azúcar, pues optamos por la libre de azúcar, tomando en cuenta que está saludable, ¿verdad? Y que van a haber algunas restricciones, utilizándolo como una prevención y que no sea el hábito, porque eso es otro, que también las familias, y yo lo veo incluso en los supermercados, que llevan altas cantidades de bebidas libres de azúcar y creen que eso es saludable, solo porque es libre de azúcar y no promovemos el consumo del agua. Entonces, si no es un hábito, está bien, pero como una estrategia momentánea de decir, en lugar de esto alto en azúcar, mejor nos tomamos esto, entonces está bien. Gracias, licenciada. Excelente ponencia, nos dicen que es una excelente ponencia, licenciada, y hay una pregunta. ¿De qué forma la actividad física aeróbica de intensidad moderada a vigorosa, por ejemplo, atletas de alto rendimiento, que es su especialidad, contribuyen al desarrollo funcional del corazón en el adolescente en crecimiento, protegiendo contra futuras cardiopatías? Vaya, aquí debemos de tomar en cuenta que cuál es el objetivo. Por Ujú. ejemplo, si es un niño que va a ir a competir, pues recordemos que igual el corazón, pues su desarrollo va a ser diferente ya cuando esté en la edad adulta. Y cuando aquí hablo de niños, estoy hablando como un niño incluso de 14 años, un adolescente, dependiendo del tipo de deporte, en este caso, si es aeróbico con resistencia, de los estímulos que se van a estar dando a través del entrenamiento y es de tener también mucho cuidado con qué impacto va a tener eh, cardiovascularmente para poder no alterar la salud. Y el deporte competitivo, quieras o no, ya estamos hablando, como decimos, de otras ligas, de que pasamos límites, tocamos frecuencias cardíacas elevadas, pero aquí la clave es con quién se va a estar entrenando. Tiene que ser alguien realmente preparado, porque el entrenamiento no solo es como venir y poner una carga que yo digo, ah, sí, entrenamiento de resistencia a la fuerza, por ejemplo, el mío era remo, de repente un velocista, un fondista, sino que ir manejando todas estas cargas, no solo de volumen del entrenamiento, sino que de la intensidad del entrenamiento, el poder distribuir adecuadamente las cargas. Y aquí hay algo bien importante, y es que el nutricionista debe, y el médico también, en este caso el pediatra, se debe de hacer el equipo multidisciplinario, entrenador, nutrición y medicina. Esto nos garantiza cuidar la salud, que es lo primordial, y garantizar un rendimiento deportivo adecuado, porque ¿qué pasa? Que con un sobreentrenamiento
Hay incluso hasta una elevación de las enzimas hepáticas. Hay que tener muchísimo cuidado con la CPK. Entonces, ir monitoreando esto nos permite no solo en el caso de los niños deportistas lograr un podio, sino que cuidar ese desarrollo y no acelerarlo antes de tiempo. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué suplemento proteico o le recomienda usted suplementos proteicos a un niño que está dentro de escala normal al distinto que de lo que usted maneja, que lo acaba de mencionar, ya el alto rendimiento que dijo completamente este es otro nivel, pero a un niño de escuela, a un niño de colegio, ¿siempre recomienda usted suplementos proteicos? ¿Y de cuáles lo hace? Si en un dado caso se llegara a tener alguna necesidad de incorporar algún suplemento, la base es la alimentación. Sí. Llenarlo a través de la alimentación, porque ¿qué pasa? Que si no, luego el niño cree que por el suplemento está mejorando o se llega a tener ese hábito que si yo no incorporo esto, no voy a mejorar. O sea, en niños es de tener muchísimo cuidado con esto. Solo realmente si sus exámenes de laboratorio dicen, sí, ok, nos podemos ir por este camino y si lo amerita realmente indicar, hay una variedad realmente en el mercado, desde un proteinol, desde un Ensure Advance en niños adolescentes con alto requerimiento energético, un Pediasure. Entonces, es de tomar la decisión adecuada, no solo acorde a la edad, sino que si ya pasamos todas las etapas de adaptación a la dieta, porque no nos podemos saltar ese protocolo y de entrada decir, ok, es. Ahora bien, si estamos en un riesgo, entonces sí, ¿verdad? Debemos de también tomar en cuenta la capacidad gastrointestinal que está teniendo este niño. Y a veces creemos, por ejemplo, que las verduras, si bien es cierto, son importantes, pero ahí vuelvo y repito, contexto, realmente las verduras me están ayudando ahorita o las puedo incorporar a través de alguna preparación, porque yo he tenido niños deportistas que de repente tenemos una medalla, que jugarnos por una medalla importante. Entonces, pero ¿qué pasa? Al niño no le caben todos los carbohidratos. Entonces, los vegetales los podemos incorporar a través de preparaciones proteicas como el pollo, el pescadito, y metemos carbohidratos, tenemos más energía y logramos el objetivo. Entonces, si se fijan, es el contexto realmente de qué estrategia vamos a utilizar. Suplementos realmente, como decir uno específico, no pudiera decirles, porque todo depende realmente cuál es el objetivo y la edad del niño. Le agradecemos mucho su participación y igual nuestro público igual nos está dando las gracias también por su participación. Esta conferencia va a quedar grabada, ya queda grabada en el canal del Instituto Nacional de Salud por aquellos que siempre preguntan dónde la tenemos. Pues el instituto tiene esta plataforma en YouTube donde podemos encontrar. Muchas gracias por la oportunidad.